no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Vamos a leer juntos este versículo para que nos conectemos todos. A la cuenta de 3, leemos el versículo 1, 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este texto nos está diciendo algo muy importante. Lo que nosotros vemos tiene mucho peso. Lo que nosotros vemos es importante. Y quiero llevarlos a la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ver como Dios ve, que podamos imaginar como Dios imagina y que podamos hacer como Dios hace. Así que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos podían ver en el ámbito espiritual, que es el ámbito invisible, que es el ámbito eterno. Pero cuando el hombre peca, entonces su forma de ver cambió drásticamente. Ya el hombre no tenía la visión de su naturaleza divina, sino que ahora comienza a ver las cosas naturales de esta tierra. Y como Satanás es el príncipe de este mundo, él manipula las cosas. Lo que vemos en lo natural trae mentira, trae engaño, trae falsedad. Así que Adán y Eva comenzaron a ver desde la naturaleza caída las cosas naturales, las cosas temporales. Ya no tenían acceso para ver las cosas eternas, donde se origina todo. ¿Qué pasó? Satanás puso un velo. En este mismo capítulo 4, versículo 4 de 2 Corintios, dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que ellos no puedan ver, no puedan apreciar las buenas nuevas de la gloria de Jesucristo. Puso velo. ¿Cómo anda el hombre hoy en día en el mundo? A tientas. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que percibe, conforme a lo que ve en lo natural. Pero gracias a Dios que vino Cristo Jesús, y cuando Él vino, entonces esos velos ahora se caen y podemos volver a ver las cosas desde el ángulo espiritual, el ángulo eterno. Por eso Pablo oraba, Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, léalo en su casa, que él ora o él pide para que se abran los ojos de nuestro entendimiento, y en forma resumida, para que podamos ver el depósito poderoso que hay en nosotros y que podamos operar como Dios opera. Dios nos puso en esta tierra para que podamos ejercer gobierno, para que podamos ejercer dominio, o sea, Dios a través nuestro, pero para eso es necesario que tengamos una visión conforme a la visión de Dios. Por esa razón, Cristo Jesús, cuando andaba en la tierra, Él es nuestro modelo de vida. Él no hacía nada que no veía a su Padre hacer. Pónganme Juan capítulo 5, versículo 19, por favor. Juan 5, 19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo tenía que ver, porque lo que vemos es importante. Lo que vemos en el plano eterno, en el plano espiritual, en el plano invisible. Y comenzamos a operar como Dios opera. ¿Y cómo opera Dios?
Según Romanos 4:17, dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros podemos operar de la misma manera. Significa las cosas que no son en lo natural, Él las llama a existencia, porque en lo espiritual sí existen, pero hay que llamar esas cosas del ámbito eterno, del ámbito espiritual, para que se manifiesten en lo natural. ¿Cómo operamos nosotros en fe? En primer lugar, necesitamos tener visión. Diga conmigo, visión. Esa visión, ¿qué es? Es revelación. Esa visión pare la fe. Esa visión da a luz la fe. Y esa fe es la que trae del mundo eterno, invisible, hacia el mundo natural. Así es como funciona. Por esa razón, la fe no se basa en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo imagino, sino en lo que el Señor ya me mostró, en lo que Él me reveló. Cuando decimos ver, pues Dios me habla, y cuando Él me habla yo veo. Él me puede hablar por revelación, yo puedo ver ahora. O sea, no solo tiene que ver con los ojos, sino que tiene que ver con el tema de la revelación de Dios en nuestra vida. Entonces, nosotros estamos no solo con Cristo, sino que estamos como en Cristo. Como estamos en Cristo. Y en Cristo Jesús ahora tenemos una visión superior. Ahora podemos ver como Dios ve las cosas, para operar como Dios opera en la tierra. Présteme mucha atención esta mañana, porque esto lo va a bendecir y lo va a catapultar este año 2024 que apenas estamos comenzando en esta semana. Un nivel superior de visión. Dios quiere que nosotros veamos. Por eso el texto que leímos, no viendo las cosas que se ven, o sea, está diciendo Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, no veamos con los ojos de la naturaleza caída, sino que veamos las cosas que no se ven, o sea, veamos con la naturaleza divina. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos acceso a lo que Dios ve, a lo que Dios hace, podemos traer eso a la tierra y podemos concretar muchas cosas. Quiero que me acompañen a el profeta Jeremías, el capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1, vamos a leer dos versos, que es el versículo 11 y 12. Y dice así: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es importante, si queremos ver lo de Dios cumplido en nuestra vida, nuestra familia, en la tierra donde estamos, donde Dios nos estableció, los proyectos de Dios, lo que Dios tiene en mente, es importante que primero veamos lo que Dios ve. Por eso la pregunta que le hace a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? No era algo físico, era una visión. Dios estaba viendo algo y quería que Jeremías lo viera. Y Jeremías estaba alineado espiritualmente y por eso él pudo ver lo que miró. Sí, veo una vara de almendro. Bien, Dios no hace nada si primero nosotros no miramos en el plano espiritual, en el plano invisible. No hace nada, sino que todo lo que Dios quiere hacer se retiene, se detiene, no puede avanzar, no puede establecerse hasta que nosotros nos alineamos con el cielo y vemos lo que Dios está viendo. Les voy a dar un ejemplo. Usted está pasando por una crisis y la mira imposible. Dice: no se puede, jamás, eso no voy a poder. Y mientras está viendo en el plano natural, nunca se va a concretar lo que Dios tiene para usted. En otras palabras, lo que Dios está viendo, yo no lo estoy viendo, no puedo concretar lo que Dios sí está viendo. Amén.
Necesitamos ver lo que Dios ve. Porque fíjense, ese es el tema que sucedió con Eliseo cuando el ejército sirio se presenta, lo rodea, y el siervo de Eliseo estaba asustado. Eliseo estaba tranquilo porque él miró ejércitos en el plano invisible, mientras que el criado estaba viendo el ejército en el plano natural. Él estaba asustado. Y mientras uno ve las circunstancias en lo natural y no ve lo que Dios está viendo, nunca vamos a concretar lo que Dios quiere concretar en y a través de nosotros. Visión significa movimiento, significa acción, significa algo que se va a concretar. Por eso los espías, cuando vieron la gente de la tierra de Canaán, los gigantes, las ciudades amuralladas, ellos estaban asustados porque estaban enfocados en lo natural. Mientras que dos de ellos, Josué y Caleb, estaban viendo lo que Dios estaba viendo. Aquellos miraban guerreros de altura, 3 metros, 4 metros, gente imposible de derrotar. Estaban viendo lo natural, pero Josué y Caleb estaban viendo lo eterno. Entonces, cuando nosotros no vemos lo eterno, nos estancamos. Y esa generación no entró en la tierra prometida. Lloraron amargamente, lloraron terriblemente porque estaban viendo lo que se veía con los ojos, mientras que lo que se ve con los ojos trae engaño, trae falsedad, porque Satanás manipula y hace ver las cosas más grandes de lo que son. Pero cuando vemos lo eterno, vemos que lo de Dios es mucho mayor y mucho más poderoso. Ya no nos asustamos, ya no reaccionamos conforme a lo que vemos en lo natural. ¿Qué ves? Usted está en momentos de crisis. ¿Qué está viendo? Entramos en el año 2024. ¿Qué está viendo usted? ¿Qué ve? ¿Ve derrota o ve victoria? ¿Ve avance o ve estancamiento? ¿Qué ve? Pastor, es que la realidad, pastor, es que la realidad está bien. Usted quiere que la gente lo entienda y lo comprenda en su realidad. Y la realidad es que usted está en un agujero, está en un hoyo, y nadie le va a tirar un lazo para sacarlo de ese hoyo. Pero usted quiere que la gente lo comprenda, que lo entienda para sentirse bien. Pero mientras que se está sintiendo bien, ahí se va a podrir en ese hoyo. Porque Dios le está diciendo: levante su mirada y comience a ver lo que Dios quiere hacer en su circunstancia. Ay, te entiendo. Una actitud de autoconmiseración. Usted quiere que la gente lo entienda, que no me entiende. Hermano, levántese. Hermano, haga esto. Usted no me entiende. Usted no me entiende. Usted, porque estamos viendo el agujero y eso nos absorbe, nos quita la energía, nos quita la fuerza. Mientras que alguien lo quiere levantar a otro nivel y usted se enoja, se molesta porque quiere que la gente lo entienda, que está en el hoyo. ¿Y de qué sirve que lo entienda si no va a salir nunca de ahí? Es que la realidad, pastor, está bien. La realidad de la hija de Jairo es que estaba enferma y se murió. Esa es la realidad. ¿Y cómo es la realidad? Es científica. La realidad es comprobado, no palpitaba el corazón, no respiraba, o sea, está muerta. Esa es una realidad. Pastor, hay que ser reales, hay que pararse en la realidad. Muy bien, usted se para en la realidad, pero la verdad es que ella no estaba muerta, sino que ella duerme. Y Jesucristo no se apegó a la realidad, sino que se apegó a la verdad. Cuando nosotros comenzamos a movernos por la verdad de Dios, es lo que vemos en el plano eterno, la realidad la hacemos a un lado porque es lo que Dios establece en cada circunstancia. Y cuando nos movemos en la verdad de su palabra, la gente se va a burlar, se va a reír de nosotros. Jesús entra donde está la hija de Jairo y
No está muerta, duerme. Está loco, ese es Jesús. Y comenzaron a burlarse de él. Así que tuvo que sacar a la gente, dejó a los papás, se quedó él con un par de discípulos de él. Y entonces, ¿qué hizo? La despertó. Porque la verdad nos hace libres de la realidad. 8:32 de Juan: conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. Queremos ser tan realistas nosotros. Nos van a decir locos cuando no vemos la realidad. Pero Dios está diciendo: dejen de ver el plano natural, porque es manipulado por Satanás. Los gigantes se miraban tan grandes que ellos se miraban como langostas, y no eran como langostas delante de ellos. Pero como uno se enfoca en la realidad, y eso comienza a detener, a estancar, a parar todo lo que Dios quiere hacer y establecer a través de nosotros. Necesitamos una visión de Dios. Porque cuando tenemos la visión de Dios, entonces comenzamos a movernos conforme al cielo se mueve, en la dimensión, en la unción, en el poder de Dios. El que tiene autoridad en lo espiritual lo gobierna todo. Voy a repetir eso: el que tiene autoridad en lo espiritual lo gobierna todo, y no hay brujo que se pueda levantar, no hay hechicero que le pueda hacer nada, porque usted gobierna en ese ámbito, gobierna en esa atmósfera, y usted puede aún sobre las cosas naturales de este mundo. Pero tenemos que tener la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué ve usted? Jeremías, ¿qué ves? Una vara de almendro. Bien, estamos de acuerdo, estamos alineados, estamos viendo la misma cosa. Ahora sí, versículo 12 de capítulo 1 de Jeremías: apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Estás viendo lo que yo veo? Ahora sí hay movimiento real, porque estamos viendo lo mismo, Jeremías. Solo para que entendamos un poquito del contexto del capítulo 1 de Jeremías. El pueblo de Judá, su pecado era tan grande, su maldad era tan grande, que Dios tuvo que castigarlos y permitió que los caldeos, o sea, los de Babilonia, se los llevaran a ellos cautivos fuera de su tierra como un castigo. Entonces estaba justamente en esa plática con Jeremías. Pero qué interesante que Dios le muestra una vara de almendro. ¿Por qué le muestra una vara de almendro? ¿Qué tiene que ver con el tema de la cautividad? Bueno, esa vara de almendro es la misma vara que trajeron los príncipes de Israel cuando Israel se había rebelado en el desierto, y Dios le dice: cada príncipe trae una vara, una vara, una vara, una vara, y una que va a ser con el nombre de Aarón en nombre de los levitas. Y la vara que florezca, esa es la persona que yo escojo para establecerla. Muy bien. Entonces a la siguiente mañana están todas las varas en el tabernáculo, y la vara de Aarón reverdeció, floreció, retoñó y dio almendra. Qué tremendo. Dios está viendo una vara de almendra en medio de que necesita castigar a su pueblo por su maldad, por lo que hace, porque en medio de todos Dios siempre está viendo algo diferente a como nosotros lo estamos viendo. ¿Qué es lo que miraba Dios? Que Israel iba a retoñar otra vez, que Israel iba a fructificar otra vez. Tenía que castigarlos, pero él estaba viendo el futuro del pueblo de Israel. Porque en medio de todo lo que estemos nosotros atravesando en la vida, lo que Dios dice es lo que se cumple.
Estamos viendo brujería, vemos muros, vemos que no podemos atravesar la situación, la crisis. Estamos viendo las cosas. Pero ¿cuál es el plan de Dios en medio de la crisis que usted está pasando? ¿Cuál es el diseño de Dios en medio de la crisis que usted está atravesando? ¿Cuál es? No sé. Usted está absorbido viendo la circunstancia, viendo la situación. ¿Qué dice Dios en tu situación? No sé, es que esto, yo no sé. Y comenzamos a ver todas las situaciones que están pasando alrededor de nosotros, pero no vemos qué es lo que Dios tiene que decirnos al respecto. ¿Qué es lo que Dios habla? ¿Cuál es su plan? ¿Cómo se está moviendo Él? No lo estamos viendo. Y hasta que nosotros comencemos a ver lo que Dios ve, va a comenzar a cambiar las circunstancias que estamos atravesando en la vida. ¿Qué ve usted? ¿Usted parió problemas o parió príncipes? ¿Usted parió hijos que no sirven para nada o parió hijos de renombre? ¿Qué ve usted? Es que pastor, anda en las drogas, anda, se me fue de la casa porque se fue con la novia, porque se fue con él, se fue. Bueno, párese y tome las armas de luz de Dios, porque usted puede pelear. Usted no parió eso, usted parió príncipes, usted parió hijos de renombre. Peléelos. El que tiene que irse es Satanás y no sus hijos. Sus armas son más poderosas que las que tiene Satanás. Comience a pelear la buena batalla de la fe, porque está viendo la visión que Dios le ha dado con su familia, con sus hijos, con sus generaciones. ¿Qué ve usted? Pastor, ya no tengo fuerza. Bueno, fortaleceos en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Usted parió hombres y mujeres que van a ser hombres y mujeres de renombre en esta tierra. Aunque mire lo que usted mire, no importa. Comience a ver la visión de Dios. Usted sabe que la iglesia evangélica pudo haber perdido al apóstol Pablo, la iglesia primitiva, porque no creían, recelosos. Este es malvado, este es matón, este arrastró a cuantos cristianos a la calle, y casi que pierden a un apóstol que fue clave para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, la revelación que Dios le entregó, porque estaban viendo en lo natural y no estaban viendo en el ámbito eterno. Usted parió príncipes y princesas. Usted parió una generación que va a establecer cosas grandes en esta tierra. Satanás se los está peleando, pero son los hijos que Dios le ha entregado, son la herencia que Dios le ha dado. Peléelos, tome sus armas, póngase de pie, párese y comience a hacer la guerra para conquistar y ganar sus hijos otra vez. Comience a ver lo que Dios está viendo. ¿Qué ve en la economía? Bueno, pastor, mi trabajo es mi fuente, mi empresa es mi fuente de ingreso, las remesas que me mandan son la fuente que yo tengo. No, mientras está viendo equivocadamente, usted no va a avanzar mucho. Su fuente se llama Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mientras que Él se convierte en mi fuente, Él puede abrir varios canales. Te va a mandar remesas, te va a dar un trabajo, te va a dar una empresa, te va a dar, porque la fuente es Él. Pero estamos viendo en el plano natural, esa es mi fuente. Y si lo despiden, se fue la fuente. Hasta ahí llegó, está frito. Esa no es su fuente, es una mentira de Satanás. Cuando Él se convierte en nuestra fuente, cuando todo está malo, les faltará lo demás, pero a mí no me va a faltar, porque siempre tendré, siempre proveerá natural o sobrenaturalmente. ¿Qué
¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Muchos entraron al año 2024 solo viendo problemas, problemas, crisis, problemas, crisis. Quite su mirada de eso, porque eso lo va a desgastar, eso lo va a consumir. Dios nos estableció para que seamos luz. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ¿dónde se alumbra la luz? Usted tiene una lámpara, de esas lámparas que brillan. ¿Cuándo la va a encender? A mediodía va a ir allá a la calle con la lámpara. No, tiene que esperar que sea de noche. Y entre más oscuro, mejor brilla la lámpara. Bueno, ¿cuántos somos luz? ¿Dónde tenemos que brillar? En la tiniebla. Es que hay, pastor, yo no quiero problemas, yo no quiero en este mundo tan malvado, yo no quiero seguir sufriendo. En medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, usted fue llamado para alumbrar la luz que Dios le dio. Usted está en medio, es que hay brujos. Bueno, si usted está en ese lugar donde hay brujos, es porque Dios lo equipó. Lo que pasa es que usted no se da cuenta, pero Dios lo tiene ahí para manifestar su gloria a través de su vida. Qué interesante que el capítulo 17 de Juan, Jesús dice: Señor, no los quites de este mundo. Qué malo, Jesús. No los quites de este mundo. Sí, yo quiero que me quite de esta situación de donde estoy. No los quites de este mundo. Guárdalos del mal, pero no los quites. Necesitamos estar en lugar de tiniebla. Salid de Babilonia. Apocalipsis. Salid de Babilonia. Pero a Daniel lo metió a Babilonia. ¿Por qué razón? Porque hay un propósito. ¿Por qué razón? Porque hay una misión que tenemos que cumplir. Porque nosotros somos los únicos que tenemos esperanza para este mundo caído. Porque la solución de las circunstancias está en nuestras manos como hijos de Dios. Y Dios nos mete en esta temporada a Babilonia para que ejerzamos gobierno en medio de esas circunstancias. No descendáis a Egipto, pero manda a José para Egipto. ¿Por qué razón? Porque había un propósito. Estamos en esta tierra porque hay un propósito de Dios. Por eso necesitamos tener la visión de Dios, porque estamos envueltos en medio de cada reto, de cada desafío que tenemos. Pastor, es que es difícil. Bueno, Jesús nunca nos mintió. Él nunca dijo: miren, va a ser un camino pero de lo más bello. No, Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. 16:33 de Juan. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria nos la trasladó a nosotros para que establezcamos en el ámbito, en el lugar donde estamos, la victoria de Cristo Jesús. Cada circunstancia es una oportunidad para manifestar la gloria de Dios en el ambiente en el cual nosotros estamos. Cada situación es porque Dios quiere que yo manifieste su poder, su gloria, su amor, quienes somos como hijos de Dios. Pero tenemos que estar caminando enfocados en lo que Él hace. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? Muchos quieren que las crisis se vayan. Sería el error más grande que cometiera el Señor, porque si nosotros no atravesamos crisis, nuestra vida va a ser en vano y no vamos a tener avances en la vida. ¿Por qué razón? 4:17 de 2 Corintios dice que esta tribulación, leve tribulación pasajera, produce un mayor peso de gloria en nosotros. Necesitamos la tribulación. Entonces, ¿cómo oramos? Que se vaya la crisis, que se vaya. Bueno, no. Dígale: Señor, dame tu visión. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu plan? Porque una vez que tenemos la visión de Dios, comenzamos a manifestar lo que Dios quiere manifestar
a través de nuestra vida. ¿Qué miraban los detractores de Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel? Ya lo neutralizamos a Pablo, está en cárcel, está con cadenas, está con grillete. Ahí está Pablo por fin. No, Pablo no miraba cárcel, no miraba cadenas. Pablo miraba sabiduría de lo alto, miraba revelación de lo alto, miraba poder. Nada podía detener la naturaleza divina que estaba en Pablo, y más bien ahí alcanzaba a gente que no se podía haber alcanzado si no hubiera estado dentro de ese lugar, dentro de esa cárcel. Y ahí ganó a mucha gente. De la cárcel se escribieron algunas de las cartas que Pablo escribió. La revelación fluía. Él no miraba cárcel. Por eso capítulo 4, versículo 4 de Filipenses dice: regocijaos en él. Estaba en la cárcel. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando tenemos una visión, que es la visión de Dios, en cada circunstancia, nosotros nos vamos a dar cuenta que somos todopoderosos. ¿Qué significa eso? 4:13 de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando miramos desde el plano natural, siempre nos va a hacer falta un 20 para el peso. Nunca nos va a ajustar, porque en lo natural no podemos avanzar, pero en la naturaleza, en la esencia divina, vamos a establecer muchas cosas. Escuchen lo siguiente: no somos por lo que tenemos. No tiene pisto, no es nada. Poco tiene, no vale nada. Mucho tiene, ese sí vale. Ese es el mundo. No somos por lo que tenemos. No somos por lo que sentimos. Que se siente mal, que se siente abatido, que se siente preocupado. No, usted no es por lo que siente, usted es por lo que cree. Somos por lo que creemos en Él. Y según lo que creemos, aunque no sintamos, no siento la presencia, no, pero yo sé que Dios está aquí. No siento, pero sé que Dios es lo que yo creo, lo que me hace avanzar, lo que me hace avanzar, lo que me hace avanzar. Por esa razón Dios nos llama para que estemos conectados con la visión. ¿Qué ves? Si Dios tenía a ciertos hombres en la cárcel, es porque había un propósito. Estoy leyendo el libro de los Hechos, y en el capítulo 5 me encuentro de que Juan y Pedro los meten a la cárcel porque habían prodigios, maravillas, milagros, y los meten a la cárcel. Y esa noche Dios manda un ángel para que los saque sobrenaturalmente de la cárcel. La siguiente mañana estaban allá predicando, y estaban los saduceos y los hombres religiosos y los alguaciles y los guardias. ¿Y qué pasó? La cárcel estaba asegurada. ¿Y cómo salieron? Dice que estaban preocupados porque no sabían en qué iba a parar todo eso. Miren, cuando Dios quiere sacar a alguien de la cárcel, lo saca así, no necesita. Como nadie iba a sacar a Juan y a Pedro, Dios lo sacó, mandó un ángel. Capítulo 16 del libro de los Hechos: Pablo y Silas en la cárcel mientras alababan, un terremoto, y también quedan libres. Pero cuando estaban en la cárcel, el apóstol Pablo, y no salían de ahí, es porque había un propósito de Dios que tenía que cumplirse. Juan el apóstol, Juan el amado, isla de Patmos, en el exilio, como un criminal, lo tenían en una isla. En la isla ponen a la gente más. Yo estuve en una isla, se llama El Tigre, en Costa Rica. Estaban los peores criminales. No sé si sigue siendo cárcel ahí, pero en una isla nadie se escapa. Entonces Juan lo mandan a Patmos, exiliado, como que si fuera un asesino, un hombre malvado. Todo por el evangelio. Pero conmiseración, nosotros que estoy aquí en esta cárcel. Imagínense a José cuando iba en su vestimenta de esclavo, le quitaron la túnica, amarrado, atado para Egipto. Él no estaba con conmiseración. Entiéndanme que yo estoy pasando esto, estoy en el pozo seco. Él no estaba llorando por las cosas que miraba, sino que él tenía visión de lo que Dios le había hablado.
y sabía que él iba a terminar. Dios estaba viendo, mientras iba hacia Egipto, estaba viendo que iba un primer ministro de la nación más grande y más poderosa de aquel entonces. Estaba viendo en José una nación que iba a emerger, el pueblo de Israel. Dios mira diferente a como nosotros. Por eso Juan el apóstol, cuando estaba en Patmos, parecía como que pobrecito Juan, pobrecito el apóstol, el más viejo de todos los apóstoles, el que murió por último fue Juan. Allí hay un portal en esa isla y Dios comienza a revelarle el libro de Apocalipsis, aparte de primera, segunda y tercera de Juan, que son unos libros con una revelación del amor impresionante. No sé qué cárcel, qué situación, qué crisis usted está pasando, pero si está allí, hay propósito de Dios. Si está allí, Dios está operando. Comience a pedirle a Dios visión. Señor, muéstrame qué es lo que tú ves en esto. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu diseño, Señor? ¿Cómo ve usted la iglesia? Ay, que la iglesia, hay una gente ahí que es personas que son hipócritas, son gente que es mentirosa, hay unos que son pero mujeriegos, hay unas chicas ahí que son de esas zorras, y que esa iglesia está, usted está viendo en lo natural, pero no está viendo que Dios está formando una iglesia gloriosa en este lugar, que se va a manifestar. Año 2024 va a ser un año de otro nivel, ¿Qué ve usted? ¿Qué está viendo? Miren qué cosa, que Cristo Jesús, los discípulos de Él, nosotros somos mejores que algunos de los discípulos de Cristo Jesús. Vaya, se lo voy a poner así. Algunos aquí somos mejores que los discípulos que tenía Jesús. Y Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, pero también vio que Pedro iba a volver. Le dice, una vez vuelto, Lucas 22, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él vio. Los hombres que le dieron dolor de cabeza a Cristo Jesús, esos 12 apóstoles, fueron los que transformaron el mundo, excepto Judas, los que transformaron el mundo cuando Jesús ascendió al cielo. Nosotros tan fácil nos decepcionamos de la gente que mejor es desechar. Pero si usted dice, Señor, ¿cómo miras tú a esta persona? Y Dios comienza a mostrarle el diseño que Él tiene para esa persona. Usted dice, esto es un tesoro, no puedo soltarlo, no puedo soltarla. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Porque vemos con la visión de Dios. Vemos con la visión de Dios. Mientras no vemos lo que Dios ve, vamos a estar dando vueltas en el desierto. Mientras no vemos lo que Dios ve, vamos a estar estancados en cada circunstancia que estamos atravesando. Esa circunstancia no es para aplastarlo a usted como una cucaracha. Esa circunstancia es para que usted manifieste la gloria de Dios en medio de la tiniebla, en medio de la crisis, en medio de la tribulación. Está diseñada para levantarlo a otro nivel. Pero como no veo, entonces ¿cómo paso? Criticando, murmurando, desgastado, frustrado, enojado, ansioso. ¿Qué ve para el año 2024? Nada, pastor. Si me fue mal el año pasado, este año, quién sabe, a lo mejor peor. Eso es lo que está viendo. Cuando este va a ser el mejor año de nuestra vida. Este va a ser el mejor año de nuestra vida. Lo estoy declarando porque yo lo creo y así lo he proclamado. De todos los años que yo he vivido, este va a ser el mejor año, porque siempre lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Siempre lo mejor, y el siguiente año va a ser mejor todavía. Pero Dios nunca va en retroceso, sino que Él va
avance de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Por eso les decíamos, para que entremos en la temporada, estos días anteriores, decíamos, entremos con un corazón limpio. Suelte la ofensa, suelte el orgullo, suelte el pecado escondido, suelte, porque Dios quiere llevarlo en la temporada de Él. Y va a comenzar Dios a decirle: ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ay, Padre, solo miro enfermedad. Padre, solo miro achaques. Padre, hay gente que solo está consumido por lo que está viendo en este mundo. Ya fuimos advertidos: en el mundo tendréis tribulaciones. Jesús no nos mintió. Nos van a odiar, nos van a querer matar. Sí, los hijos de Dios nos van a querer matar. Él la pintó muy bien. Si a mí me persiguieron, ¿quién es el discípulo? No es mayor que su maestro. A ustedes también. Él fue claro. ¿De qué nos estamos quejando? Diga conmigo: falta de visión. Otra vez, falta de visión. Lo que vemos es importante, no viendo lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, sino viendo lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. El cielo se está moviendo, pero si yo me conecto con el cielo, voy a moverme en esa dimensión también. Vamos a comenzar a operar en esa naturaleza que Adán operó en el jardín del Edén. Y no vamos a dejarnos llevar por las circunstancias que estamos atravesando, las situaciones. Esas son las personas que estén pasando por lo peor de lo peor. Esa persona está tranquila porque Dios tiene gobierno de todas las cosas. Y si me tiene metido ahí en esa situación, es porque hay un propósito donde Dios quiere glorificarse a través de mi vida. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos tener visión? ¿Cuántos quieren visión de Dios aquí? Bien, les voy a dar la fórmula para que tengamos visión de Dios, porque esto es algo que tenemos que trabajarlo, desarrollarlo. Yo les puedo decir: abran los ojos, pero ¿cómo lo hago, pastor? Bueno, palabra. Usemos la palabra como el fundamento para todo. Si comenzamos a meditar la palabra constantemente, se va a comenzar a desarrollar la vista espiritual en nosotros. Vamos a estar almorzando y de repente visiones. Vamos a estar platicando y de repente vamos a comenzar a ver. Pero necesito meditar la palabra de día y de noche. Les voy a dar un texto para que se lleven a la casa y que puedan, esto pueda también establecer la verdad que estoy hablando. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, por favor. 1 Samuel 3, 1. Y este es el tiempo, la temporada cuando Elí era el sacerdote en ese entonces. 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué escaseaba? La palabra de Jehová. Cuando no hay palabra, no hay visión. No había visión con frecuencia. Y la lámpara estaba por apagarse. Por eso entró el profeta Samuel, que Dios trajo en el momento oportuno. En la medida que nosotros meditamos en la palabra de Dios día y noche, no es ya cumplí, ya terminé, ya cumplí. El siguiente día, no, así no se lee la Biblia. Tiene que leerla lento, meditar en ella. Cuando meditamos en la palabra día y noche, de repente esa palabra entonces comienza a abrir en mí algo nuevo, donde las visiones comienzan a concretarse, comienza a ser una realidad en mi vida.
por falta de la palabra, no hay visión. ¿Dónde está su Biblia? A saber, pastor, ¿dónde la dejé? Bueno, andamos en el mundo reaccionando, actuando, respondiendo según la situación y la circunstancia que estoy. Me atacan, yo me defiendo. Vienen por acá, yo me preparo. O sea, conforme a todo lo que se mueve en el mundo, pero no tenemos una visión clara de lo que Dios quiere hacer allí. Pero cuando estamos meditando en la palabra todos los días, o sea, leo una porción y esa porción que leo, todo el día estoy meditándola, todo el día. Ahí tengo alimento para todo el día, para todo el día, para todo el día. Y le estoy dando vuelta y vuelta y comienza a abrirse la revelación de Dios. Comienzan a abrirse los ojos espirituales, los oídos espirituales. Comenzamos a familiarizarnos con la voz de Dios. Escuche, la Biblia está abierta para los hijos de Dios. Repito eso, la Biblia está abierta para los hijos de Dios. No así para Satanás. Se conoce la Biblia de pe a pa, pero la Biblia está cerrada para Satanás. El mundo puede tener la Biblia, las sectas, aún hay sectas de brujería y de ocultismo que utilizan la Biblia. Esa Biblia está cerrada para ellos, pero para nosotros la palabra de Dios está abierta y podemos entrar en ella para meditarla. Nos familiarizamos y la palabra me llena. Cuando menos acordamos, percepciones, visiones, éxtasis, momentos donde Dios comienza a revelarme cosas. Yo ya sé que es por acá, yo ya sé que es por acá, yo recuerdo, y se los he dicho tantas veces, cuando en la pandemia pasada, que debíamos demasiado dinero como para poderlo pagar aquí de la iglesia, que se acumularon todo ese tiempo las deudas, y el Señor me dio una visión de rey Josafat y los otros dos reyes con él que estaban en el desierto sin agua. Y el Señor, pero fue tan clara la visión, yo miraba como los pozos que habían cavado en el desierto se llenaban de agua. El Señor me decía, así voy a suplir las finanzas, y tal cual sucedió. Pero la visión me estableció. Yo quería tirar la toalla y decir, Señor, con tanta deuda, o sea, no quiero ministerio que esté hasta acá. Y situaciones que podían perderse en ese entonces. Era muy fuerte la situación, pero Dios me dio una visión, y esa visión me estableció, esa visión me sostuvo. Me dijo, ahí quiero que estén, y aquí estamos nosotros. La visión es tan importante, iglesia. Usted está batallando con crisis en su familia, con crisis en su economía, con crisis en las relaciones con sus hijos, con su esposo, en el matrimonio, porque todos vemos lo que el diablo está haciendo. Pastor, el diablo lo que está haciendo, el diablo, que haga lo que quiere el diablo. Yo estoy viendo lo que Dios está viendo y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. En medio de la crisis, Dios se va a glorificar y veré la victoria del Padre. Año 2024 será un año de victoria, será un año de avances, será un año de establecimiento, será un año que voy a ver con los ojos de mi naturaleza divina. Voy a ver con los ojos espirituales, voy a ver con esa naturaleza de Dios y voy a moverme y caminar en esa naturaleza.